Tu papá se jubiló el año pasado. 41 años trabajando en la misma empresa, sin faltar, sin quejarse, sin pedir más de lo que le correspondía. El tipo de hombre que llega temprano y se va de último. El que nunca dejó un trabajo a medias. El que te enseñó que la responsabilidad no es opcional. El día que se jubiló, tú lo acompañaste a retirar su primera pensión, 187,000 pesos chilenos. Lo miraste firmar el papel con la misma letra prolija de siempre. La misma letra con la que firmó contratos, actas, informes durante 4 décadas. Y mientras él firmaba, con esa calma que siempre lo caracterizó, tú sacaste el celular. No para revisar mensajes, para calcular. Calculaste cuánto ibas a recibir tú cuando llegara tu turno. Cuánto quedaría de todos los años que estás poniendo ahora. El número que apareció en pantalla te lo guardaste para ti solo. No se lo dijiste a tu papá, no se lo dijiste a nadie, porque era casi el mismo número. Y desde ese día hubo algo que cambió dentro de ti, aunque no sepas ponerle nombre todavía. Mauricio tiene 43 años, vive en Concepción, y hace unos meses hizo exactamente el mismo cálculo que acabas de hacer tú. Trabaja en una empresa de construcción desde los 22 años, técnico en topografía. El tipo de persona que sus jefes recomiendan sin dudarlo 2 veces. El que resuelve antes de que alguien se dé cuenta de que hay algún problema. El que nunca dice que algo no es su responsabilidad. El año pasado, su empresa ganó el contrato más grande de su historia, un proyecto de infraestructura vial en la región del Biobío. Mauricio fue el hombre clave desde el día 1. Trabajó 17 meses sin tomarse un fin de semana completo. Hubo domingos cuya hija le preguntó cuándo iban a ir a la playa como el verano pasado. Mauricio le dijo pronto. No fueron. Cuando terminó el proyecto, el gerente general lo llamó a su oficina. Le extendió la mano con esa sonrisa de los que mandan. Le dijo que sin él no habrían llegado. Le dijo que era el mejor activo que tenía la empresa y le entregó un sobre. Un bono de 300,000 pesos. Mauricio sonrió, dijo gracias, salió de la oficina, caminó por el pasillo saludando a sus compañeros como cualquier otro día. Llegó al estacionamiento, se subió a su auto, cerró la puerta y ahí, solo, con el sobre en la mano, hizo el cálculo que no debió haber hecho. 17 meses, 72 fines de semana que no existieron. La playa que le prometió a su hija y no cumplió. 400 horas extras que nunca facturó porque eso es lo que hace la gente comprometida. 300,000 pesos. Menos de 400 pesos por cada hora de su vida que no va a recuperar. No lloró. Eso no es lo que hacen los hombres como Mauricio. Solo arrancó el auto y manejó en silencio hasta su casa pensando en una sola cosa. ¿Cuántos años más iba a seguir haciendo exactamente esto? Esa semana Mauricio empezó a notar algo extraño. Se le iba el hambre en el almuerzo. Llevaba el plato a la mesa, se sentaba y después de 3 bocados lo dejaba. Su mujer le preguntó si estaba enfermo. Él le dijo que estaba bien. No estaba bien. Estaba rumiando la misma pregunta todos los días sin poder sacarla de la cabeza. Porque hay personas que trabajan igual que yo y terminan en un lugar completamente diferente. No lo preguntó en voz alta. No buscó respuestas en internet. Lo cargó durante semanas como se cargan las cosas que duelen y que no tienen respuesta fácil. Hasta que una noche en una reunión familiar, su primo Gonzalo dijo algo que lo golpeó directo. No sabía que esa pregunta tenía una respuesta exacta. No sabía que existía un concepto que explicaba todo lo que estaba sintiendo con una claridad brutal. Lo que Mauricio descubrió en los meses siguientes es lo que vas a entender tú ahora. Y cuando lo entiendas, ya no vas a poder verlo de otra manera. Esto es Libros en Cápsula. Hay 2 maneras de relacionarse con el dinero. Solo 2. Y la mayoría de las personas pasa toda su vida en la primera sin saber que existe la segunda. La primera manera es la más conocida. Trabajas y a cambio recibes dinero. Empleado con sueldo fijo, autoempleado con honorarios, profesional independiente con clientes. Da igual el título, da igual el sueldo. La mecánica es la misma. Tu tiempo entra por un lado y el dinero sale por otro. Mientras sigas poniendo tiempo, seguirá saliendo dinero. El día que dejes de poner tiempo, el dinero deja de salir, sin excepción. El dentista que se enferma no cobra las consultas que no hizo. El arquitecto freelance que toma un mes no factura ese mes. El empleado que lo despiden el viernes deja de recibir su sueldo el siguiente 15. Mauricio lo entendió de golpe. Él era el hombre que intercambiaba tiempo por dinero. Y el tiempo no se devuelve.
La segunda manera es lo que hace el segundo grupo, el minoritario, el que construye cosas que genera dinero independientemente de si él está presente o no. Un negocio con sistema propio que no depende de que el dueño aparezca todos los días. Una inversión que produce flujo mensual mientras el inversionista hace otra cosa. Un departamento arrendado que genera ingresos mientras el propietario está en otra parte. La diferencia entre estos dos grupos no es la inteligencia, no es la educación formal, no es la suerte. Es lo que ocurre cuando no están trabajando. El primero cuando para, su ingreso para. El segundo cuando para, su ingreso sigue. Mauricio llevaba 43 años en el primer grupo, creyendo que era el único que existía. Lo más doloroso no es haber estado en el primer grupo. Lo más doloroso es entender cómo te pusieron ahí sin que lo notaras. Desde el primer día de colegio, el mensaje fue uno solo. Estudia, saca buenas notas, consigue un trabajo estable. Nadie lo dijo con mala intención. Los padres lo repetían porque era lo único que a ellos se les habían enseñado. Era el camino conocido, el camino seguro. Pero ese camino tiene una trampa dentro que nadie menciona en voz alta. Cuando Mauricio recibió su primer aumento, a los 28, cambió el auto. Crédito a 4 años, cuota mensual razonable. Cuando recibió el segundo aumento, a los 32 años, se mudó a una casa más grande. Hipoteca 20 años, cuota mensual que se veía manejable con su sueldo actual. Colegio privado para su hija cuando llegó. Vacaciones que se pagan en cuotas de tarjeta. Cada vez que ganaba más, sus compromisos crecían exactamente en la misma proporción. Como si el sistema tuviera preparado de antemano el espacio exacto donde ese dinero nuevo iba a desaparecer. El banco que le ofreció la hipoteca no era su enemigo. La empresa que le vendió el auto a crédito no era su enemiga. Eran parte de una arquitectura financiera construida para funcionar perfectamente con personas que intercambian tiempo por dinero. El banco gana cuando Mauricio paga la hipoteca durante 20 años. Mauricio gana cuando tiene donde vivir. El sistema funciona para los dos, pero solo uno de los dos se va haciendo más libre con el tiempo, y no es Mauricio. Su primo González tiene 47 años. Crecieron en el mismo barrio de Concepción. Estudiaron en el mismo colegio. Sus padres ganaban prácticamente lo mismo. Hoy Gonzalo no tiene jefe, no tiene horario, no tiene a nadie que defina cuándo empieza y cuándo termina su día, no porque sea rico de familia. Hace 12 años dejó un trabajo estable en una empresa minera del norte, para construir desde cero una empresa de distribución de productos de limpieza para empresas de la región. Los primeros 3 años fueron los más duros que Mauricio le había visto pasar a alguien. Gonzalo se endeudó. Hubo meses en que no se pagó sueldo a sí mismo para que sus empleados cobraran. Cometió errores. El primer local que alquiló era demasiado grande para lo que necesitaba y perdió plata durante meses. Su primer gran cliente lo dejó por un competidor más barato al año siguiente y casi se va a la quiebra. Hubo momentos en que Mauricio pensó que su primo había cometido el error más grande de su vida. Pero Gonzalo no estaba construyendo un empleo nuevo para sí mismo. Estaba construyendo algo que funcionara sin él. Contratando a las personas correctas. Creando procesos que no dependieran de su presencia diaria. Hoy esa empresa tiene 11 trabajadores. Gonzalo aparece cuando quiere. El mes pasado estuvo 3 semanas en el sur con su mujer y sus hijos. Sin reuniones urgentes. Sin nadie esperando su aprobación para seguir. Cuando volvió, la empresa había facturado más que el mes anterior. Esa noche de la reunión familiar, Mauricio lo buscó aparte. Le preguntó directamente cómo lo había logrado. Gonzalo no le dio una explicación, le hizo una pregunta. ¿Cuántos días sobrevivirías tú si mañana no pudieras trabajar? Mauricio fue a su auto a calcularlo, ahí mismo en el celular, con los ahorros que tenía, con los gastos fijos que tenía. El resultado lo dejó con la mano quieta sobre la pantalla sin querer cerrar la aplicación. 53 días, 43 años de trabajo y 53 días de margen real antes de que todo empezara a caerse. Volvió adentro a terminar la reunión familiar. Saludó, sonrió en los momentos correctos, pero tenía ese número clavado en la cabeza como una astilla. 53 días. Esa noche en el auto de vuelta a casa, su mujer le preguntó en qué estaba pensando. Le dijo en nada. Era mentira. Estaba pensando en su papá, en los 187,000 pesos, en Gonzalo, en 53 días y en cuántos años le quedaban para cambiar algo. Gonzalo le explicó algo más en los días siguientes, algo que Mauricio nunca había escuchado en ningún colegio ni en ninguna universidad. En Chile, como en casi todo el mundo, las leyes tributarias favorecen al segundo grupo. Al empleado le descuentan los impuestos antes de que el dinero llegue a su cuenta. No elige cuánto, no decide cuándo. El Estado toma su parte primero y lo que queda es lo que aparece en la cartola. Un dueño de negocio funciona diferente.
Primero genera ingresos, luego paga los gastos legítimos de su empresa. Y sobre lo que queda después de esos gastos, calcula sus impuestos. No es evasión, es la estructura legal que existe y que nadie explica en el colegio porque el colegio no fue diseñado para producir dueños de negocio. Gonzalo le mostró un cálculo simple. 2 personas con el mismo ingreso bruto mensual durante 20 años, una en el primer grupo y la otra en el segundo. Al final de los 20 años, la persona del segundo grupo tiene entre 2 y 3 veces más patrimonio acumulado, sin trabajar más horas, sin ganar más bruto, solo por operar desde una estructura diferente con reglas diferentes. Mauricio escuchó ese cálculo y apretó la mandíbula, no de rabia, de esa tensión específica que aparece cuando entiendes que llevas décadas jugando sin conocer todas las reglas del juego. Mauricio no renunció el lunes siguiente. Nadie que entiende esto renuncia al día siguiente. Cruzar del primer grupo al segundo no ocurre de un día para otro. Es un proceso que empieza por una sola cosa: construir el primer activo real. No es una idea, no es un plan en una servilleta. Es un activo concreto que genere flujo mensual independientemente de si Mauricio trabaja o no. Mauricio tardó 1 año en ahorrar lo suficiente. Compró un departamento de un dormitorio en el centro de Concepción. Lo arrienda por 220,000 pesos al mes. No se hizo rico esa tarde. No cambió su vida de un día para otro, pero por primera vez desde los 22 años, tiene algo que genera dinero aunque él esté enfermo, aunque el lunes no quiera aparecer. Ese departamento no para cuando él para. Y esa diferencia, que parece pequeña ahora, es la que en 20 años define si terminas firmando un papel con 187,000 pesos o si terminas en un lugar completamente distinto. El papá de Mauricio hizo todo lo que le dijeron que debía hacer. 41 años sin faltar, sin quejarse, con la letra prolija de siempre. Y nadie puede quitarle eso. Pero Mauricio decidió que ese no iba a ser su final, no con rabia, con claridad. Porque ahora entiende que su papá no falló. Jugó el único juego que le enseñaron y lo jugó bien. El problema es que nunca le mostraron que existía otro. Hoy tú ya lo sabes. Sabes que hay 2 grupos y que el grupo en el que estás hoy no es donde tienes que quedarte. Sabes que el primer paso no es renunciar mañana, es construir el primer activo real que funcione cuando tú no puedas. Y sabes que cada año que pasa sin empezar es un año que le regalas al primer grupo. La pregunta no es si puedes cruzar, es cuándo vas a decidir empezar. 2 grupos, una decisión. ¿Cuántos días sobrevivirías tú mañana si no pudieras trabajar? Calcula ese número hoy y escríbelo en los comentarios, junto con en qué grupo quieres estar en 5 años. Quiero leerlo. Si quieres más cápsulas de sabiduría como esta, visita Libros en Cápsula. Cada semana un libro convertido en ideas que cambian tu vida. Suscríbete y activa la campanita. Tu mente es tu mayor activo. Aliméntala.